¿Qué es lo que la Biblia quiere decir en Juan capítulo 3, donde Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para ver a Dios? Es necesario. Muchos han agarrado este texto, este conjunto de textos, para tratar de probar que el bautismo es absolutamente necesario para la salvación. Y vuelvo y repito, cuando nosotros decimos necesario, quiere decir que sin eso no se puede ser salvo. Si yo le digo a usted, usted necesita respirar, le estoy diciendo una gran verdad, porque si usted no respira, se va a morir. Entonces, necesario. Cuando decimos que es necesario el bautismo para la salvación, quiere decir, la gente está queriendo decir que sin eso usted no es salvo. No importa si usted haya creído en Cristo, no importa si usted tenga fe en Cristo, no importa si usted vive una vida santa, una vida santificada, una vida apartada del pecado, una vida no practicando el pecado, pero si usted no se bautiza, usted no es salvo, ¿verdad? Usted no es salvo. Gloria sea al Señor. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice. Bendito Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Gloria a Dios. Vamos a irnos, y yo quiero que usted me acompañe. Vamos a irlo a Juan capítulo 3, verso 3 al 7. Vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 3 al 7. Con estos textos, mayormente los Jesús solo, los unicitarios, usan este texto para decir que si usted no se bautiza, no tiene libre entrada al cielo. Ahora, yo no estoy diciendo que el bautismo no es algo importante, un paso importante en nuestra vida. No, claro que no. Es un paso importante en nuestra vida. Cualquier persona que ya se ha convertido, pues le es importante bautizarse. Al no hacerlo, está pues desobedeciendo, ¿verdad? Pero si esa persona que se convierte hoy, digamos, hoy, en esta noche, se muere, esa persona no pasó por las aguas bautismales, pero la fe en Cristo lo salva. Bendito sea el nombre del Señor. La fe en Cristo lo salva. Dice la Biblia, dice la Biblia, en el versículo 3, dice de la siguiente manera el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no, de cierto digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Gloria sea al nombre del Señor. Amén. Hay que entender algo primero antes de profundizarme en esto. Que las palabras de Jesucristo son bien claras. Si usted nota, al principio, en el versículo 3, le dice que hay que nacer de nuevo. Al final, en el versículo 8, le dice que hay, o en el versículo 7, que hay que nacer de nuevo. O sea que el concepto aquí es nacer de nuevo. Cuando leemos este pasaje, tenemos que notar que, en primer lugar, ninguna parte del texto, yo quiero que me escuche bien, ninguna parte del texto o del contexto habla o menciona el bautismo. En ninguna parte. No habla del bautismo. No menciona el bautismo. Gloria a Dios. Amén. No menciona el bautismo. Mientras que el bautismo sí se menciona más adelante, en los versículos 20, 22 en adelante. Bendito sea el Señor. Pero esto fue en un lugar totalmente diferente. Ya no era en Judea, sino no era en Jerusalén, sino era en Judea. Aquí Jesucristo le está hablando a Nicodemo en Jerusalén.
Después él viaja a Judea, donde habla del bautismo. Una conversación diferente en una ocasión diferente. Ahora, con Nicodemo, eh, esto no quiere decir que Nicodemo no estuviera, cuando Jesucristo le dice estas palabras, no quiere decir que Nicodemo no estuviera familiarizado con el bautismo, ya que el bautismo era una práctica judía para convertir los gentiles al judaísmo, ¿verdad? O también conocían el bautismo por el bautismo que hacía Juan el Bautista. Pero eh, leyendo estos versos con su contexto, no nos dan ninguna razón para asumir que Jesús estuviera hablando eh, del bautismo. A menos que alguien, al menos que alguien esté buscando encontrar dentro del pasaje una idea preconcebida, por decirlo así. La gente que lee estos textos, mayormente los unicitarios, automáticamente piensa que se habla del bautismo en el texto, en el verso, simple y sencillamente porque se menciona la palabra agua. Entonces, cuando ellos ven la palabra agua, automáticamente en su mente piensa que se está hablando del bautismo. Pero esto es un gran error. Esto es un gran error. Porque cuando se habla de agua en la mayoría de veces, no se está hablando del bautismo de aguas. Ahora, los que sostienen que el bautismo es necesario para la salvación, señalan la parte del texto donde dice nacer del agua como evidencia. O sea, ellos le leen este texto y le dicen, dice el versículo 5, de cierto digo que el que no naciere del agua. Entonces dicen, mire, ahí dice que tiene que nacer del agua. Pero Jesús realmente, si hubiera querido decir que uno debe ser bautizado para ser salvo, él lo pudo sencillamente decir. O sea, él pudo haber dicho, de cierto te digo, Nicodemo, que a menos que uno sea bautizado, a menos que tú seas bautizado y nacido del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así lo pudo haber dicho, pero no lo dijo así. No lo dijo así. Además, si Jesús hubiera dicho o hecho tal declaración, hubiera contradecido otros pasajes de la Biblia que dejan claro que la salvación es por fe. Y por eso vamos a ir al versículo 16 de Juan, capítulo 3, un versículo muy conocido, donde dice, porque de tal manera, bendito sea el nombre del Señor, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, está hablando de la fe, la creencia en el Señor Jesucristo. Eso es lo que está hablando. Si nos vamos al 36, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, el verso 36 del capítulo 3 de Juan dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bendito sea el Señor. Y no solo eso, sino que en Efesios capítulo 2, si lo vemos a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces está hablando de la fe. Está hablando de la fe. Si lo vamos a Tito 3:5, Tito 3:5, dice de la siguiente manera. Vamos a leer del 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación de o en el Espíritu Santo. O sea, la Biblia dice que lo salvó por gracia, por misericordia, al cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, para que justificados por su gracia, oiga bien, viniemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que aquí está hablando de que somos salvos por gracia, no por obras de justicia de cualquier tipo. El bautismo es una obra. Bendito sea el nombre del Señor. El bautismo es una obra. Gloria a Dios. Y nosotros no somos salvos por cualquier obra de justicia, sino por gracia, por el creer, ¿verdad? Por el creer. No olviden el hecho de que cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, la ordenanza del bautismo cristiano aún no estaba, puesto que cuando Jesucristo habló con Nicodemo, fue mucho tiempo antes que Jesucristo muriera y resucitara al tercer día y ascendiera a los cielos. O sea, esto sucedió mucho tiempo antes. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el ladrón, por qué el ladrón que estaba ahí a la par de Jesús no necesitó ser bautizado para ser salvo? ¿Por qué el ladrón no necesitó el bautismo para ser salvo? ¿Verdad? Ahora, si usted le pregunta esta pregunta, le hace esta pregunta a un universitario, le van a salir con una de las dos respuestas, o le van a salir específicamente con una respuesta. Y ellos dicen que el ladrón en la cruz aún estaba bajo, eh, no estaba en el nuevo pacto, sino que estaba en el antiguo pacto y por lo tanto no estaba sujeto al bautismo. Él fue salvo, al igual que cualquier otra persona bajo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Y esa es la respuesta que ellos le dan. Ahora, el problema es que la misma gente que dice que el ladrón no necesitaba ser salvo porque estaba bajo el pacto antiguo, esa misma gente utilizan Juan capítulo 3 como prueba de que el bautismo es necesario para la salvación, ¿verdad? Y ellos insisten que Jesús le está diciendo a Nicodemo que él debe ser bautizado para ser salvo. ¿Verdad? Aunque Nicodemo también estaba en en el antiguo pacto. Ahora, si el ladrón en la cruz fue salvo sin ser bautizado, porque él estaba bajo el antiguo pacto, ¿por qué Jesús entonces le diría a Nicodemo, quien también se encontraba en el antiguo pacto, que él necesitaba ser salvo? Si Nicodemo estaba en el antiguo pacto igual como el ladrón, ¿por qué Jesús le dice que él sí necesita ser bautizado? Si es que se está hablando del bautismo. Quedamos claros que yo creo que no se está hablando del bautismo. Los unicitarios y todas las personas que creen que el bautismo es para salvación, sí creen que está hablando del bautismo. Pero si fuera así, ¿por qué entonces el ladrón se salvó sin ser bautizado? Y ellos le van a decir, no, pues que el ladrón estaba en el viejo pacto, en el antiguo pacto, en el antiguo pacto, no estaba en el nuevo pacto. Pero Nicodemo también estaba en el antiguo pacto. Porque esto, lo de Nicodemo, sucedió antes que el ladrón en la cruz. Mucho antes, ¿verdad? ¿Por qué entonces agarran este pedacito y lo colocan aquí? ¿Verdad? En decir, no, pues que el ladrón estaba en el antiguo pacto, pero Nicodemo estaba en el antiguo pacto también. ¿Por qué entonces, según esta gente, creen que Jesucristo le está hablando del bautismo que es necesario para la salvación a Nicodemo, si Nicodemo estaba en el antiguo pacto? No hay sentido, no hay lógica, ¿verdad? La frase nacer de agua y del espíritu significa ser nacido de nuevo. Por eso Jesucristo en el versículo 3 habla del nacer de nuevo y en el versículo 7 habla del nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer de nuevo, nacer de lo alto.
Así que cuando Jesús le dijo a Nicodemo que él debía nacer del agua y del espíritu, él no se está refiriendo literalmente al agua o el bautismo, sino que se refería a la necesidad de una limpieza o una renovación espiritual. A través de la Biblia, si usted ha leído la Biblia, a través de la Biblia usted va a encontrar que el agua a menudo se utiliza como en sentido afigurado como limpieza o regeneración, ¿verdad? Espiritual, producida por el Espíritu Santo. Eh, Producida a través del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor que sucede al momento de la salvación. Si nos vamos a Salmo, vamos a irnos a Salmo, donde habla de agua, bueno, habla de la limpieza. Vamos a irnos a Salmo. Salmos 51. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piadezas. Borra mis rebeliones. El versículo dice: Lava más y más mi maldad. Lava más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de pecado. El versículo 7 dice: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Si vamos a Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel 36. Dice el versículo 35. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto lo está diciendo el Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se habla de la limpieza, ¿verdad? De la limpieza moral, de la limpieza espiritual, de la limpieza de la santificación que Dios hace con la persona. Está hablando de la limpieza. El salmista decía: límpiame, oh Señor, límpiame, límpiame, lávame de mi maldad. Y en Ezequiel vemos que el Señor habla de esta limpieza. El Señor dice: yo los limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Si lo vamos al Nuevo Testamento, podemos buscar Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, verso 10. Juan 13, 10 dice: Y le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Está hablando de la limpieza. Si usted va al 15, versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que limpiaba? ¿Qué es lo que limpiaba? Según la palabra del Señor, según Jesucristo, la palabra. Vosotros, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios, por la palabra que os he hablado. Por eso estáis limpios. Está hablando de la limpieza. Primero de Corintios. Primero de Corintios 11. Primero de Corintios 6, 11. Dice: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido purificados, ya habéis sido santificados. Si lo vamos a Hebreos, esto solo estamos tocando los textos en el Nuevo Testamento que hablan de la limpieza. Vamos a Hebreos capítulo 10, porque de esto es lo que está hablando el Señor, de la limpieza.
Hebreos capítulo 10, verso 22. Dice 10:22, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de maldad, de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos purificar nuestros corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Agua pura, ¿verdad? Efesios 5. Efesios 5, 26. Efesios 5, 26 dice, maridos, amar a vuestras mujeres. El 25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces está hablando de la limpieza. ¿Y qué es lo que trae la limpieza? La palabra. La palabra del Señor trae la limpieza. Ya van dos, tres textos que hablan de que la palabra es el que limpia, la limpieza. ¿Verdad? La limpieza. Ahora, la palabra agua, por lo tanto, la palabra agua, mencionado en el capítulo 3 de Juan, verso 5, no es literalmente el agua física, sino más bien el agua viva, como lo dice la palabra del Señor, que Jesús prometió a la mujer junto al pozo. Eso está en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Bendito Dios. Te daría agua viva. ¿Verdad? Te daría agua viva. Y también el Señor se lo prometió al pueblo, esta agua viva. Esto se encuentra en Juan capítulo 7, verso 37. Juan capítulo 7, verso 37 al 38. Dice, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es lo que el Señor se refería? El Espíritu Santo, que sería como ríos de agua viva desde nuestro interior. ¿Quiénes? Los que creen en Él. Alabado Dios, los que creen en Él. Ahora, es la purificación interna producida por el Espíritu Santo que infunde vida espiritual a un pecador muerto en sus delitos y sus pecados. Jesús refuerza esta verdad en en Juan capítulo 7, Juan capítulo 3, verso 7, donde él mismo dice, verso 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, el concepto aquí es nacer de nuevo. Está hablando de nacer de nuevo. Bendito sea el Señor. Cuando él afirma esto, que uno debe ser nacido de nuevo y que esta nueva vida solo puede ser producida por el Espíritu Santo. Cuando usted lee el 8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, hay que entender, hay que entender, hay que entender algo aquí.
Y yo lo he buscado esto en griego, hermano, porque no porque soy un experto en el griego, no. A mí solo me gusta leerlo en español, ¿verdad? Pero para llegar a este estudio y llegar a una sana interpretación, tuve que meterme en eso. La palabra griega, traducida como de nuevo, cuando dice nacer de nuevo, tiene dos significados. El primero es nuevamente, o sea, de nuevo significa nuevamente. Y el otro es de arriba. Cuando se dice de nuevo, en el griego también se traduce como nacer de arriba. O sea, Nicodemo aparentemente asume el primer significado que significa nuevamente y encuentra esto una idea incomprendible para él y por eso, por esa idea que él tenía en su mente, no podía entender que como un hombre siendo viejo, ¿verdad? Siendo ya viejo, podría entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer físicamente de nuevo. ¿Por qué? Porque esa frase de nuevo, él pensaba que era nuevamente. Y recuerde que son dos significados, nuevamente o de arriba. Cuando nosotros decimos, cuando nosotros decimos el nacer de nuevo, Nicodemo pensaba que era nacer nuevamente. Sin embargo, sin embargo, la verdadera traducción, la verdadera interpretación es nacer de arriba. Alabado sea el Señor, nacer de arriba. Jesús reitera esto cuando lo que él le acaba de decir a Nicodemo de una manera diferente, cuando se le explica diferentemente, para que le quedara más claro que él se está refiriendo a nacer de arriba, no a nacer de nuevo del vientre, sino a nacer de arriba. En otras palabras, tanto como nacer de arriba o como nacer del agua y del espíritu, son dos maneras de decir la misma cosa. Significan lo mismo. Nacer del agua y del espíritu significa nacer de arriba. Es lo mismo, el mismo significado. Segundo, es importante notar que el ser nacido del agua o ser nacido del espíritu son un solo asunto. Por lo tanto, no está hablando de dos nacimientos separados, como Nicodemo equivocadamente pensaba, ¿verdad? Sino un nacimiento, el de ser nacido de arriba, ¿verdad? O el nacimiento espiritual, que es necesario para que todo aquel que quiera ver al Señor, pues necesario nacer de nuevo. Ahora, tercero, el agua, y esto hay que entenderlo bien, que el agua frecuentemente en la palabra del Señor es usado simbólicamente en la Biblia para referirse a la obra del Espíritu Santo de santificar al creyente. Y en muchos lugares, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo es comparada con el agua. Y eso lo vamos a probar en Isaías 44:3. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra arriba. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Alabado sea el Señor. Eso lo dice en Isaías capítulo 44, versículo 3. Entonces Dios compara el agua y el lavamiento a su espíritu. Mi espíritu derramaré, dice la palabra del Señor, sobre tu generación. Y anterior le está hablando de agua y ríos sobre la tierra. Entonces el agua se compara, o el Espíritu Santo se compara al lavamiento de agua. No solo lo dice en Isaías, sino que también lo dice en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 38. Juan capítulo 7, verso 38. Vamos a ver aquí. Como lo oímos, el que cree en mí, dice, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. O sea, dice que el Espíritu correrá como ríos de agua viva desde nuestro interior.
Alabado sea el Señor. Ahora, Jesús, Cristo, reprende a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 10 al preguntarle, cuando Nicodemo le dijo, pero Señor, ¿cómo un hombre siendo viejo como yo voy a poder entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Entonces el Señor Jesús le responde a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel de la ley y no sabes esto? ¿Verdad? La respuesta del Señor, la respuesta del Señor, eres siendo tú maestro de la ley, ¿verdad? Siendo tú maestro de la ley, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque Nicodemo no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Nicodemo pensaba que era de nacer del vientre de su madre. Pero el Señor no está hablando de ese nacimiento, está hablando del nacimiento del Espíritu, el nacer de arriba, el recibir al Señor, el cambiar nuestra vida, que Él cambie nuestra vida en una vida nueva, todo nuevo. Porque cuando Cristo llega, cambia todas las cosas, todo es nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nacidos de arriba. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, nacemos de nuevo. Ese nacimiento está hablando de Jesús. No está hablando de un nacimiento bautismal. Está hablando de un nacimiento espiritual. Cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo. Todo cambia, todo es diferente. Vemos las cosas de una perspectiva diferente. Sentimos las cosas diferentes. Ya nuestra mente está en Dios. Ya nuestro propósito principal, nuestro pensamiento, todo lo que nosotros hacemos para Dios, ya nacemos de nuevo. Cuando recibimos a Cristo somos hechos hijos de Dios, nacemos de arriba. No por voluntad de hombre ni por voluntad de carne, sino de Dios, ¿verdad? Entonces cuando Cristo le dice nacer de nuevo del agua y del Espíritu, está hablando del agua purificadora del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Del agua purificadora. Nacer del agua y del Espíritu no son dos diferentes cosas. Es un solo asunto, una sola cosa, que significa nacer de arriba. Nacer del agua y del Espíritu significa nacer de arriba. No son dos bautismos, no son dos nacimientos, no son nada. Es nacer de arriba. Significa una y una cosa. Nacer de arriba. Entonces Nicodemo no entendía esto y por eso el Señor le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Verdad? No entiende estas cosas. O sea que Jesús le acababa de decir, lo que Jesús le acababa de decir a Nicodemo, era algo que Nicodemo debía de haber sabido y entendido del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Nicodemo, como un maestro del Antiguo Testamento, debía de haber sabido o entendido? Que Dios había prometido en el Antiguo Testamento que vendría un tiempo en que Él haría lo siguiente. ¿Qué es lo que iba a hacer? La Biblia dice en Ezequiel 36, esto es lo que iba a hacer el Señor. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Esto es lo que el Señor iba a hacer en el futuro. Nicodemo sabía esto, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó? El Señor por eso le dice, tú eres maestro de la ley. Está escrito en la ley, Nicodemo. Lo que yo estaba hablando está escrito en la ley. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando el Señor? La respuesta está en Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que el Señor estaba diciéndole a Nicodemo. Por eso el Señor reprende a Nicodemo y le dice, tú eres maestro de la ley. ¿Cómo es que tú no conoces esto? El Señor ya había dicho antes que él iba a derramar su agua purificadora sobre los pecados, ¿verdad?
sobre la inmundicia y los limpiaría de los ídolos y de toda impureza. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Que derramaría su espíritu. O sea que cuando Cristo dice nacer del agua y del espíritu, está hablando de la promesa que el Señor había hecho hace muchos años atrás, en los tiempos de Ezequiel, en los tiempos de Joel, el profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaría su espíritu sobre toda carne. Está hablando de la limpieza espiritual que trae el espíritu, y que el espíritu hace una obra como el agua limpia, así como usted usa el agua para limpiar su ropa, sus trastes. Así el Espíritu Santo haría esa misma obra de limpiarnos. Está hablando de la limpieza espiritual. No está hablando de ir a echarse un chapuzón en el río, ¿verdad? No está porque si fuera así, al mago que lo bautizaron no le sirvió nada el chapuzón que le dieron, ¿verdad? Porque lo habían bautizado, el mago, Simón el mago parece que se llamaba, lo bautizaron, pero no le sirvió nada. El chapuzón de agua no le sirvió para nada, ¿verdad? Ahora Jesús respondió a Nicodemo porque le respondió de esta forma porque Nicodemo fracasó en recordar y entender uno de los pasajes claves del Antiguo Testamento que está relacionado con el Nuevo Pacto. Vamos a irlo a Jeremías capítulo 31-33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos serán por mí pueblo. ¿Verdad? Ahora, ya para ir terminando. Juan capítulo 3, versículo 5. No enseña, y quiero dejar esto bien claro, no enseña que el bautismo es requerido para la salvación, ¿verdad? Pero debemos ser muy cuidadosos de no menospreciar la importancia del bautismo. El bautismo es la señal o símbolo de lo que tiene lugar cuando uno ha nacido de nuevo, ¿verdad? La importancia del bautismo no debe ser menospreciado. Sin embargo, el bautismo no salva a nadie. No salva a nadie. Mire, usted puede ser bautizado, pero si usted va y vive su vida como usted quiere, no importa el bautismo que usted se haya hecho. No es algo. La Biblia dice, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Un chapuzón de agua no me salva a mí, ni lo salva a usted. No lo va a hacer, ¿verdad? No lo va a hacer. Lo hacemos. ¿Por qué hacemos el bautismo? ¿Por qué lo hacemos? Para obedecer la palabra del Señor. Porque es una representación de lo que Cristo pasó en su vida. La muerte, la resurrección. Amén. Entonces, eso es lo que significa. Pero el bautismo no me salva, ni lo salva usted. Cualquier persona que quiera venir a decir que el bautismo salva, entonces está queriendo comprar la salvación por una obra. Y eso no puede ser así. Lo que nos salva es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando somos nacidos de nuevo y regenerados por Dios mismo, como dice Tito 3, versículo 5. O sea que espero, hermanos, que esto le haya ayudado. Para terminar, para resumir, cuando la Biblia dice ahí en Génesis capítulo 3, Juan capítulo 3, ahí dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver a Dios. Está diciendo que el que no naciere de arriba, que el que no naciere del Espíritu Santo, en otras palabras, el que no recibe al Señor, el que no cree en el Señor, el que no entrega su vida, como dice la Biblia, que el que no cree en el Hijo no tiene a la vida, pero el que cree sí tiene la vida, no puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque ningún incrédulo, ninguna persona que ha sido limpiada con el lavamiento del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, puede ver a Dios. Por eso es que el ladrón
sí pudo ser salvo en la cruz. Por eso es. Por eso es que el ladrón sí pudo ser salvo. Si una persona acepta al Señor hoy, ¿verdad? Y muere hoy mismo se salva.